sigue por reciban un cordial saludo, una cálida bienvenida a esta conferencia que promete ser sin duda una fuente de inspiración y reflexión para todos los que nos desarrollamos en el campo de la bibliotecología y gestión de la información. Mi nombre es Luis Hernández, estudiante de cuarto nivel y seré el maestro de ceremonias de la actividad. Bueno, ahora con respecto al protocolo que tenemos aquí, en caso de emergencia, mantenga la calma, no grite y nunca corra, evite obstaculizar con el mobiliario de la sala, la puerta y pasillos que lo llevarán hacia la salida. Este auditorio cuenta con una puerta de emergencias al lado izquierdo del escenario y la puerta habitual ubicada en la parte posterior de la sala. Ambas puertas lo dirigirán a un pasillo, el cual usted debe recorrer para llegar al exterior del edificio, donde se ubica la zona de seguridad. No deben subir las gradas, deben utilizarse las puertas de emergencia ubicadas en este nivel. Las dos puertas de emergencia se ubican a su izquierda y al final del pasillo. Una vez evacuado del edificio, no reingrese hasta que las autoridades competentes se lo indiquen. Hoy nos complace contar con la participación de una profesional excepcional cuya trayectoria ha roto moldes y ha desafiado las fronteras tradicionales de nuestra disciplina. Me refiero a Verónica, quien nos compartirá su experiencia profesional en la conferencia titulada Más allá de las bibliotecas, mi experiencia profesional en entornos no tradicionales. Verónica es bachiller en Bibliotecología y Gestión de la Información por la Universidad Nacional y actualmente se encuentra en la etapa final de su licenciatura, desarrollando un trabajo final de graduación centrado en los nichos de inserción laboral emergentes para profesionales de la información, especialmente en entornos no convencionales. Desde sus inicios como asistente auditora en la revista Bibliotecas hasta su trabajo actual como Associate en Product Strategy and Moodle Corporation, su camino profesional ha estado marcado por la exploración, la tecnología y una visión interdisciplinaria que amplía significativamente el campo de acción de nuestra carrera. Ha trabajado con herramientas como Python, SQL, Power BI, Tableau, taxonomías estructuradas, inteligencia artificial y ciencia de datos. Además, ha tenido experiencia significativa como visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde colaboró con la gestión y normalización de datos jurídicos y como pasante en el área de datos de una empresa multinacional, donde ahora es parte del equipo de estrategia de producto, liderando procesos bajo metodologías ágiles como Scrum. Y es, como bien lo expresa esta frase del investigador John C. Brown, el reto más importante en la educación de hoy no es llenar la información a los estudiantes, sino enseñarles a navegar la incertidumbre. En este sentido, la experiencia de Verónica nos recuerda que el rol de la persona bibliotecóloga va mucho más allá del espacio físico de la biblioteca. Somos gestores del conocimiento, arquitectos de la información y agentes clave en entornos altamente dinámicos como el corporativo, el jurídico y el tecnológico. La acompaña en la mesa principal la estudiante Amanda Muñoz, recién electa presidenta de la Asociación de Estudiantes de la EPI, quien hará una intervención al finalizar la conferencia. Luego daremos paso a las preguntas y comentarios de todos los presentes. Les invito a escuchar con atención esta ponencia que sin duda nos abrirá nuevas perspectivas sobre cómo aplicar nuestras competencias profesionales en escenarios innovadores, interdisciplinarios y no tradicionales. Bueno, sin más preámbulo, damos una calurosa bienvenida a Verónica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, hola, buenas tardes, mucho gusto. Como ya me presentaron, mi nombre es Verónica Sáenz. Creo que fue una presentación más que amable de mi trayectoria profesional, que honestamente yo creo que es bastante corta, pero creo que les puede aportar muchísimo. Voy un segundito. Listo. Hice como una especie de agenda de lo que planeo como hablar el día de hoy, que es un poco como una introducción, una presentación personal, unas competencias que yo creo que son como claves para desarrollarse en entornos no tradicionales, algunos consejos y por último pues las preguntas que amablemente Amanda nos va a dar. En cuanto a la introducción, bueno, yo quiero que esta conferencia no se sienta como demasiado estructurada. Mi idea es como que pregunten bastante. Como Luis nos comentó, mi tesis se trata sobre esto, sobre los nichos de inserción laboral en espacios no tradicionales. Y también quiero decirles que no tradicional no quiere decir que sea como
yo no vengo aquí como a decirles, ay, es que la gente que trabaja en bibliotecas o en archivos o así, como en una especie de comparación entre mi experiencia y las personas que trabajan en espacios como más tradicionales, entre comillas, es diferente, nada más, es solo otra alternativa y mi idea con esta conferencia es que ustedes tengan como una idea de qué pueden llegar a hacer una vez que que se gradúen, porque para mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, estaba tal vez como en segundo año cuando recibí una charla similar, donde yo dije, uy, la verdad es que a mí sí me gustaría trabajar en otro espacio. Y ahí fue donde empecé como a buscar otras alternativas, empecé a investigar, a tomar otros datos. Entonces, pues mi idea con esta conferencia es que tal vez a alguien le nazca así, ¿verdad? La semillita de decir como, ok, tal vez me quiero dedicar a un espacio diferente, sin darle como sin quitarle el valor y la importancia que tienen las bibliotecas y las unidades de información, porque yo soy una bibliotecóloga demasiado orgullosa y me peleo con quien sea que llegue a decirme, ¿verdad?, que las bibliotecas no funcionan o algo así, sino que básicamente quiero que esta conferencia sea como una visión y una alternativa para, sí, para que tengan una idea de qué se puede hacer después de graduarse, que a veces llega a ser como un poco abrumador decidir qué es lo que uno va a hacer después de que ya termina la carrera, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente esa es como mi introducción. Esta es una pregunta para alguien del público. Si alguna vez se han preguntado en qué otros lugares pueden trabajar los bibliotecólogos, que no sean bibliotecas o archivos. No sé si alguien quiere participar. Ajá. ¿Hay alguna otra experiencia? O que hayan escuchado de alguien que trabaja de algo diferente. Había escuchado a las personas que trabajaba como emprendedor en la creación de bases de datos. Súper, súper. ¿Brian? En el barco. Ajá. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, de eso básicamente se trata mi tesis y mi experiencia personal, ¿verdad? En donde muchas personas, bibliotecólogos, se desarrollan con sus habilidades y sus conocimientos que aprendieron en la carrera en otro tipo de espacios. Hay gente que trabaja en empresas transnacionales como yo, hay gente que trabaja en bancos, hay gente que trabaja, he conocido gente que trabaja como profesional independiente, también hay muchísimas personas que trabajan como en el área farmacéutica generando manuales de procedimientos, en la parte de gestión del conocimiento. Entonces, estos solo son como una pincelada de todo lo que ustedes pueden llegar a hacer. Yo no voy a hablar, no me voy a extender demasiado, ¿verdad? Pero sí quería como dejarles esa semillita de que es, para mí entornos no tradicionales son esto, ¿verdad? Transnacionales, bancos, espacios donde no necesariamente su título de trabajo dice bibliotecóloga, ¿verdad? Y bueno, aquí ya les voy a hablar un poco sobre mi experiencia. Yo creo que empecé con los espacios no tradicionales desde que me hice asistente en la revista Bibliotecas. Para mí esto fue como uno de los pilares más importantes de mi carrera porque gracias a esa experiencia siendo asistente me empecé a cuestionar por qué funcionaban los metadatos y qué eran los metadatos y verdaderamente hasta dónde uno puede llegar conociendo y manejando metadatos, ¿verdad? Entonces, a través de esta experiencia con la revista de bibliotecas, yo aprendí muchísimo cómo se gestionan, fui a conferencias, fui a charlas, y me metí un poquito más de lleno sobre la importancia de los metadatos en los artículos científicos y eso me dio como un puente, digo yo, a lo que sigue a continuación, ¿verdad? Cuando yo estaba como en tercer año, y esto se los cuento como a modo de anécdota, empecé a como buscar trabajo y yo decía, pero es que yo quiero trabajar en otro espacio que no sea una biblioteca, pero no sé cómo empezar a buscar. Incluso la búsqueda a veces es un poco abrumadora porque uno dice, ¿cómo busca si usted pone bibliotecólogo y no le sale nada? Entonces, bueno, y empecé como a buscar qué era lo que hacían las otras personas, qué era lo que estaba pasando en otros países, cómo era que estaban trabajando las otras personas en otros países y empecé como a aplicar y aplicar y aplicar y aplicar, pero nadie me llamaba, ¿verdad? Porque todos los puestos decían como ingeniero en sistemas, el requisito es que usted sea ingeniero en sistemas, que usted sea ingeniero industrial, si usted quiere trabajar en gestión documental tiene que ser ingeniero industrial, tiene que ser, ¿verdad? Un montón de otras carreras que yo no tenía. Y me acuerdo que vi un puesto que era como de indexador de metadatos en Amazon y yo dije, ahí está, o sea, esa es mi oportunidad como para
hacer un trampolín en mi carrera, ¿verdad? Yo dije, yo quiero trabajar aquí y no sé qué tengo que hacer para conseguirlo, pero yo voy a revisar todos estos requisitos y voy a ver cómo hago para llevar este curso o este otro curso para poder entrar a este puesto. Al final no apliqué porque ocupaba portugués y en ese momento no lo poseía. Entonces fue como, uy, no, entonces tengo que empezar a aprender otro idioma, o sea, tengo que empezar a, ¿verdad? O sea, como que la búsqueda se volvió demasiado abrumadora para mí. Y me acuerdo que en un momento una compañera me dijo como, usted se tiene que calmar, este, y sí, ir un poquito más relajada con lo que le va tirando la vida y el destino y así. Y por una u otra razón terminé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como pasante. Y esto, se los adelanto, es un gran consejo, busquen pasantías, de verdad, si están, más si están entre tercero y cuarto año, es una gran oportunidad para aprender, independientemente si se los van a dejar o no, de verdad que es una gran experiencia y se los doy como un consejo honesto, busquen pasantías, de verdad que ayuda muchísimo para entender qué es lo que uno quiere hacer y para exponerse sin exponerse del todo, ¿verdad? Porque cuando uno entra al trabajo son diferentes como las expectativas que tienen sobre usted, pero cuando usted es pasante, usted tiene la oportunidad de aprender. Entonces, no que en el trabajo no la tenga, pero como pasante la gente es como más tranquila, más light con uno, ¿verdad? Como, nada, no importa, usted es pasante, tranquila. Entonces, se los doy como consejo, ¿verdad? Busquen pasantías. Yo en la corte tuve la oportunidad de trabajar con un tesauros de jurisprudencia que tiene la corte y eso me ayudó muchísimo como a mi conocimiento de metadatos, a saber cómo funcionaba, ¿verdad? Todo este proceso de asignar metadatos a sentencias. Y a pesar de que era algo que yo no conocía porque era muy derecho internacional y de derechos humanos, me generó muchísimo, muchísimo conocimiento sobre metadatos, lo cual me ayudó a conseguir esta pasantía que es en la empresa en la que yo trabajo ahorita, que se llama Moody's. En este puesto, se los cuento así como anécdota, estaba, no sé, muy tarde en la noche viendo LinkedIn, estaba scrolleando LinkedIn por puestos, porque eso es parte como de mi tesis, ¿verdad? Entonces estaba scrolleando y encontré un puesto de pasante que decía como, se necesita que sea ingeniero en sistemas o bibliotecología. Y yo dije, ahí está, este es mi momento. Entonces, apliqué y mi jefe lo que me dijo en ese momento fue como, di, la verdad es que le escogimos a usted porque tenía mucho conocimiento en metadatos y a pesar de que ahorita el proceso de cómo yo manejo el metadatos es muy diferente a lo que hacía la corte, pues me dio como, ¿verdad? Un poquito de conocimiento que me generó la corte, me ayudó a poder conseguir como esta pasantía y ahora el trabajo que ahora poseo, que es básicamente gestionando metadatos. Yo lo que hago en mi trabajo actual es básicamente procesar noticias, pero a un muy alto nivel de noticias en el sector financiero. Entonces tuve que aprender mucho como de finanzas, del mercado bursátil y ese tipo de cosas, pero también sobre cómo automatizar el proceso de asignar metadatos. Ahí fue donde me encontré también con la idea de que tenía que aprender sobre taxonomía, que es como otro espacio de este gran mundo, ¿verdad? Que son como los metadatos, los datos y toda esta parte del enriquecimiento de la información. También me dedico a gestionar de cierta forma un catálogo de autoridades, que no se llama así, pero para mí lo es, siento que es algo muy similar a lo que nosotros hacemos. Entonces, pues mi trabajo no es tan diferente a lo que uno haría en una biblioteca, en el sentido de que tienen las mismas bases. Yo gestiono información, clasifico, ordeno, hago procesamiento técnico, hago investigación especializada muy seguido para poder conseguir información de empresas y demás. Entonces, pues es diferente porque es en otro espacio. Mi título no dice que soy bibliotecóloga, pero trabajo en conjunto con un montón con 3 bibliotecólogos y como 7, 8 ingenieros en sistemas que se dedican a la ciencia de datos, porque el departamento es de ciencia de datos para el enriquecimiento de la información. Entonces, yo les dejo esto como para que vean que somos muy importantes, de verdad que mientras yo más avanzo en mi carrera, mientras más avanzo en la empresa, me doy cuenta de que mi trabajo verdaderamente importa, mi trabajo verdaderamente aporta al proceso y
Y es divertido, digamos, porque para los estadounidenses, por ejemplo, mi jefe o otras personas de estados, decir que usted es bibliotecólogo es muy importante. Y para aquí, para la gente, para mis compañeros, por ejemplo, de aquí de Costa Rica, les tuve que explicar qué era mi carrera. Entonces, para que vean un poco como la diferencia, tal vez cultural, y también que se enorgullezcan de ser bibliotecólogos. O sea, de verdad que somos muy importantes en las empresas, somos muy importantes en todos los espacios. Eh, por mi tesis tuve la posibilidad de entrevistar muchas personas que trabajan en estos entornos y de verdad que el trabajo que hacen es increíble y ustedes no se imaginan hasta dónde uno puede llegar, ¿verdad? Con esta carrera. Entonces, sí, eso sería como de mi parte, por la parte de la experiencia. También hice como una especie de competencias claves que yo considero que no solo es la parte, ¿verdad?, del conocimiento teórico, sino de cosas que tal vez es importante que desarrollen, que es el pensamiento crítico, el aprendizaje continuo para mí ha sido fundamental, o sea, uno no deja de aprender nunca, no deja de andar buscando qué más puede aprender y es demasiado importante para crecer. O sea, de verdad que uno, si uno no sale de la zona de confort, no crece. Entonces, el aprendizaje continuo es demasiado importante, la comunicación efectiva, porque ustedes van a tener que traducir, bueno, si se quieren dedicar como a nichos no tradicionales, ustedes van a tener que traducir su carrera a otras personas. Entonces, la comunicación efectiva es demasiado importante. Ustedes tienen que saber comunicar eso que saben hacer y eso que saben hacer bien. El trabajo interdisciplinario es demasiado importante en estos entornos porque van a trabajar con gente de otras carreras. Conozco gente que trabaja con farmacéuticos muy de la mano, con personas, con jueces, abogados, yo que trabajo con ingenieros, ¿verdad? Con un montón de otras carreras que tal vez no conocemos y es muy importante saber trabajar con ellas. La resolución de problemas y la flexibilidad. Y la flexibilidad la pongo específicamente porque cuando uno entra a otros tipos de entornos y a otros tipos de empresas, los procesos se hacen demasiado diferentes. Y, por ejemplo, yo llegué y vi un catálogo de autoridades, pero no lo estaban haciendo con RDA, no lo estaban haciendo como yo estaba acostumbrado, conocía en la carrera, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy flexibles y saber adaptarse. Y bueno, consejos principales que les quiero dejar antes de pasar para la parte de preguntas es aprender inglés. Yo sé que no puedo ser más enfática en aprender inglés, de verdad que el inglés me ha abierto demasiadas oportunidades, tanto académicas como profesionales, entonces tómenlo como un consejo muy a pecho, aprendan inglés, de verdad que a uno se le cierran las puertas cuando no tiene inglés, lamentablemente, entonces eso para mí es muy importante. Lo buscar pasantías, de verdad que es una gran experiencia, no solo porque les puede dar la oportunidad de conseguir trabajo, sino también para crecer como profesionales y saber qué es lo que quieren. Las conexiones, yo sé que suena muy trillado, pero el networking es de las cosas más importantes que usted puede llegar a hacer en su carrera. Ustedes nunca saben con quién se van a topar en el futuro laboral y si esa persona les puede abrir o cerrar una puerta. Entonces, sí es muy importante que hagan conexiones desde ya, desde las clases, con sus compañeros, con sus profesores, con las personas con las que hicieron la práctica profesional. De verdad que ustedes no saben quién les puede abrir o cerrar una puerta. Eh, la curiosidad, para mí es muy importante, sean muy curiosos, para mí el cielo es el límite en este ámbito, entonces, si usted tiene mucha curiosidad y sabe buscar la información, de verdad que el cielo es el límite para ustedes. Aprender herramientas digitales, eso es algo que a mí me ha servido mucho, aprender HTML, Python, SQL, eh, aprender Excel de forma avanzada, eh, Power BI para procesar datos y demás. Entonces, sean curiosos en aprender otro tipo de herramientas. No tienen que ser estas que yo digo, sino pueden ser cualquiera, pero sí traten de estar como constantemente aprendiendo nuevas herramientas. Construir un perfil profesional es muy importante. Si ya ustedes determinaron que eso es lo que quieren hacer y que eso es lo que les gusta, vayan por ese camino, vayan construyendo. Yo le decía a mi compañera de la tesis que es como sumarle puntos a su currículum. O sea, si usted agarra este curso, ese curso es un punto más. Si usted va y hace va a este webinar, eso es un punto más. Si usted va y habla con tal persona, eso es un punto más. Entonces, de verdad que es muy importante construir el perfil profesional desde ya. El orgullo.
enorgullezcanse mucho de ser bibliotecólogos, de verdad que no puedo ser más enfática, que somos una carrera demasiado increíble, tenemos demasiadas posibilidades, y sí, enorgullezcanse verdaderamente de ser profesionales de la información, es muy importante. Y también no tengan miedo a explorar áreas interdisciplinarias. Hay mucha gente que combina la carrera con otras carreras, como la ingeniería de sistemas, con psicología, con derecho. Eh, las posibilidades son muy, muy grandes, entonces no tengan miedo a explorar otras áreas, de pensar en grande. Eh, también tengan paciencia y constancia. A veces es un poco difícil cuando uno sale del trabajo y uno se encuentra como que le cierran algunas puertas y luego algunas se abren y tal vez no era lo que usted quería. Entonces hay que ser pacientes y constantes con lo que uno quiere. Y por último, quiero decirles que se enfrenten a los retos si es verdaderamente eso lo que ustedes quieren. Eh, a veces uno dice, ay, no, jamás, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Y la verdad es que usted sí podía. Entonces, enfréntense a las cosas que les dan miedo, a salir de la zona de confort y básicamente enfrentarse a sus miedos de no poder con ciertas cosas. Eso es demasiado importante en este espacio. Y también quería como dejarle algunos recursos de interés. Principalmente, este es un artículo que a mí me marcó mucho, que se llama Horizontes más allá de las bibliotecas. Es de una muchacha argentina y es como, si quieren como ampliar un poco más de su conocimiento sobre esto, creo que es un gran recurso. Luego está esta muchacha que tiene un canal de YouTube, es muy, 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 increíble, la verdad, es una doctora en ciencia de datos y habla mucho sobre la taxonomía y los metadatos y cómo limpiar taxonomías y la inteligencia artificial ahora, entonces creo que es un gran recurso. Luego está esta página web que si les da curiosidad, esta página web tiene como una serie de keywords que uno puede usar para, palabras claves que uno puede usar para buscar trabajo en Estados Unidos, entonces si tienen como curiosidad, tal vez pueden utilizar esas palabras claves para buscar trabajo aquí. Yo lo utilicé mucho en mi tesis y me funcionó bastante, entonces quería como dejárselo ahí como un recurso eh, importante. Y no sé si les doy un tiempito, perdón. Y Y también, si quieren como leer un poquito más, estos dos libros para mí son bastante importantes. Este que se llama Data Science para bibliotecólogos y este libro donde la autora hace una exploración muy grande sobre cómo repensar el trabajo de la información, ¿verdad? Entonces habla como de diferentes carreras que uno puede, como caminos de carrera que uno puede tomar en, con un título de bibliotecología en Estados. Entonces, creo que es un buen recurso si tienen como más curiosidad y de leer un poquito más. Y sí, yo creo que estaríamos por mi parte. Bueno, primeramente muchas gracias, Verónica, por compartir nuestra experiencia. Todo, sí, Que te escucho muy yo, te escucho muy cerca. ¿ya? Ok, bueno, muchas gracias por compartir nuestra experiencia. Bueno, ahorita tengo unas preguntitas, poquitas, porque me respondiste varias. Entonces, bueno, primeramente, bueno, tomando como en cuenta que ahorita nosotros estamos en formación, estamos como en este proceso, ¿cuál sería entonces como una técnica o qué utiliza usted como para aventurarse en buscar cuál era su camino, cuál era como el enfoque que le quería dar a su, a su carrera, ya más así como en el campo laboral? Mm, Pues la verdad, buscando y un poco bateando, porque honestamente todo fue una prueba y error. Me acuerdo que en algún punto dije como, ay, me quiero dedicar a la gestión del conocimiento y empecé a buscar, pero yo decía, uy, es que esto no me gusta tanto. Entonces, sí, a veces para mí lo más importante es que no tenga miedo de errar y decir, uy, esto la verdad no me gustó. O por ejemplo, que quieran ser profesionales independientes y así, y luego digan como, la verdad es que esto no me gusta tanto. Eso puede pasar y es normal y es parte del proceso.
Yo lo que más hice fue buscar como mucha información, o sea, empecé a leer como qué están haciendo las personas en otros países. Ahí me di cuenta como, por ejemplo, que en Estados la bibliotecología se divide muy diferente aquí en Costa Rica, porque ellos tienen como especialidades, entonces usted es un bibliotecólogo de metadatos, usted es un bibliotecólogo de taxonomía, usted es un bibliotecólogo de datos, por ejemplo, ahora. Entonces, como que ellos dividen mucho y yo empecé a buscar como por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la parte de procesos técnicos, entonces tenía como cierta afinidad a la parte de los metadatos, entonces empecé a buscar como qué era lo que hacía el bibliotecólogo de metadatos, dónde trabajaba. Me acuerdo que en algún punto llegué a un puesto en Facebook que estaba buscando un bibliotecólogo taxonomista, sí. Básicamente para procesar un vocabulario controlado dentro mismo, que entonces dije como, ok, bueno, ¿qué es lo que está pidiendo esta, esta empresa? Y empecé a buscar como los requisitos, qué es lo que estaban pidiendo, y yo sé que tal vez a veces en otros países tienen como requisitos muy exagerados, pero yo lo que hacía era como buscar qué tipo de cosas podía yo ir llenando. Entonces me acuerdo que mucho de esa búsqueda estaba como en tercer año, cuando empecé a ver puestos, y dije como, uy, ok, bueno, esto lo puedo explorar si aprendo a programar, por ejemplo, o si aprendo portugués. Parte de por qué aprendí portugués fue que nació de ahí, que yo dije, uy, yo quiero trabajar para esta empresa en específico que contrata bibliotecólogos, que contrata personas para hacer un procesamiento, una indexación de metadatos, y yo no tenía portugués, por ejemplo, entonces fue como, ok, bueno, voy a empezar a aprender así, pero no necesariamente, no quiero que esto se tome como que solo son cursos al azar, sino también que hay muchos recursos en internet que uno puede utilizar. Eh, Me acuerdo una vez que en alguna experiencia, alguna profesora me había dicho que una muchacha sacó eh, a relucir mucho su conocimiento de un curso que llevó aquí, de gestión del conocimiento. Entonces, no necesariamente tienen que buscar fuentes por fuera, pero sí les recomiendo empezar a ver qué es lo que está pidiendo el mercado desde ya, como ir buscando puestos, no necesariamente porque quieran trabajar en ellos, sino como para que se den una idea de qué es lo que están pidiendo, qué es lo que quieren, qué es lo que ustedes creen que pueden llenar, y quién sabe, tal vez consigan algo interesante que les pueda llenar muchísimo y los contraten, ¿verdad? Entonces, para mí el mayor consejo es eso, como buscar qué es lo que está pidiendo el mercado y investigar bastante de cómo se maneja en otros países. Creo que ese sería mi consejo. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora otra pregunta que tengo es, bueno, nos mencionabas como lo del aspecto este del rol del bibliotecólogo como tan cuadrado que tal vez hemos establecido a lo largo de los años. Entonces quería que me contaras como qué fue o cómo fue luchar contra contra esto, porque tal vez, no sé, como cuando se postulan contra un trabajo es como que, bibliotecólogo, pero ¿por qué no está en bibliotecas? ¿Por qué no está Ajá. como en esa área nada más? Bueno, para eso tengo dos historias. Una fue una entrevista de trabajo yo estaba compitiendo contra varias personas de ingeniería en sistemas. Era para un trabajo, en este momento no me acuerdo qué específicamente de qué era, pero era un poco como de gobierno de datos. Y yo recuerdo que la reclutadora me dijo como, ¿y por qué? O sea, si usted no tiene la ingeniería, y yo le decía, bueno, no tengo la ingeniería, pero tengo todo este montón de conocimiento, yo llevé demasiados cursos de gestión de información, eh, el gobierno de datos se basa de organizar, clasificar y, ¿verdad?, ordenar de forma correcta los datos para que estén limpios y que los puedan utilizar, ¿verdad? Que es básicamente el quehacer de la gestión de la información, ¿verdad? Entonces, por allá, para ese puesto no me contrataron, por dicha, la verdad, pero perdón, esa era como una de las experiencias donde tuve como que luchar para que me volvieran a ver y no funcionó. Y con este trabajo me pasa mucho que tal vez entra una nueva persona al equipo y es un ingeniero y yo voy y lo recibo y ya, todo bien, no sé qué.
Y él es como, bueno, ¿y usted, qué es? ¿Ingeniero de sistemas o en software? Y yo es como, no, soy bibliotecóloga. Y entonces ya es como, ¿y por qué está aquí? Esa es la pregunta así típica de todos mis días. ¿Y por qué está aquí? Y bueno, y yo les explico qué es lo que hago, por qué estoy en el departamento en el que estoy y demás. Pero algo que me ha llenado muchísimo es que tengo un compañero que una vez llegó, se me acercó después de mucho tiempo que hablamos y me dijo como, pero la verdad es que me cambió mucho la perspectiva y me puse a investigar qué era la bibliotecología y ustedes hacen de todo. Y yo le dije, sí, efectivamente. Entonces, esa es una de esas experiencias que, pues a mí me llenaron mucho porque a pesar de que es a veces cansado tener que estar como traduciendo la carrera a otras personas y teniendo que defender, ¿verdad? Casi que a capa y espada porque yo estoy en el lugar donde estoy, también es muy gratificante ver cómo a la gente le cambia la perspectiva, cómo mis compañeros cada vez más me hacen más preguntas porque saben que yo puedo contestarlas o saben que puedo ayudarles en ciertos procesos. El poder traducir, ¿verdad? Nuestros conocimientos y nuestras capacidades a otros entornos, yo siento que es demasiado importante y la experiencia sí a veces es un poco cansada, no les voy a mentir, porque no todo el mundo lo recibe a uno con una cara bonita de, ¿y usted por qué está aquí, verdad? Por qué un bibliotecólogo trabajaría aquí y demás? También es muy bonito ver cómo a la gente le cambia la opinión, ver cómo uno puede aportar muchísimo e incluso es muy bonito. Para mí, a mí me da mucho orgullo decir que soy bibliotecóloga, la verdad, y ya todo el mundo le anda diciendo como, sí, yo soy bibliotecóloga, porque es parte de enorgullecerse de lo que uno es, y de lo que uno sabe, y todo lo que usted trabajó para llegar hasta donde está, ¿verdad? Entonces, sí, esa es como mi principal experiencia. Ok, muchas gracias. Bueno, para cerrar, de parte mis preguntas, bueno, ¿qué fue algo que hizo que decidiera que usted se desempeñara como en entornos menos tradicionales y que no se fuera como por las bibliotecas? Bueno, yo creo que fueron como tres cosas principales. Número uno, que me gustaba mucho trabajar en la revista de bibliotecas, o sea, como que yo me verdaderamente disfrutaba mucho trabajar ahí y hacer este tipo de cosas, entonces eso, sea como sea, me llevó a otro tipo de experiencias dentro de las asistencias, que casualmente cuando empecé a hacer asistencias aquí en la U, la mayoría no eran en bibliotecas, sino que eran en otros espacios, era en la biblioteca, en la revista de bibliotecas, en el IDELA, en el IDELA hice muchísimas otras cosas como no de bibliotecología per se, pero sí con esos conocimientos. Y entonces como que para allá las mismas asistencias me fueron tirando, ¿verdad? Como a este otro espacio. Otro punto es que tuve la experiencia de trabajar en una biblioteca infantil y no me gustó. Verdaderamente no me gustó, yo no sentía como que ahí estaba mi pasión, ¿verdad? Yo decía, uy, es que yo siento como que yo tengo como esta curiosidad y esta espinita de que quiero hacer otras cosas y tal vez en la biblioteca infantil yo no me veía realizada. Como, por ejemplo, me pasaba mucho con una amiga que sí le gusta mucho trabajar en las bibliotecas infantiles y entonces yo la veía demasiado contenta y demasiado feliz y decía como, ay, fue increíble esta actividad y yo la volví a ver y yo decía, uy, Dios mío, yo no siento eso, me equivoqué de carrera. Entonces, eso fue uno de los momentos donde yo dije como, tal vez es que lo mío no es trabajar en este espacio, tal vez es que lo mío es trabajar en otro espacio. Y y no lo digo solo porque está aquí, pero otro momento importante fue cuando Raquel nos dio la charla donde habló sobre cómo ella era profesional independiente. Esa charla para mí verdaderamente me cambió porque yo dije, sí, uno puede hacer un montón de otras cosas más. Y como que me llevó a buscar muchas otras experiencias. Yo sabía que tal vez lo mío tal vez no era tanto ser profesional independiente, pero sí tenía como esa, ¿verdad? Esa curiosidad y me abrió muchísimo la oportunidad de investigar más allá. Entonces sí creo que esos son como tres puntos claves, ¿verdad? De que no me gustó trabajar en una biblioteca infantil, en que tuve muchas experiencias fuera de las bibliotecas y también di las charlas, ¿verdad? Que da la escuela. No, claro, lo que menciona es súper importante, pues experimentar, al final de cuentas. Sí.
bueno, yo ya finalicé con mis preguntas, entonces, bueno, los invito, si ustedes tienen preguntas, no sé. Sí, tal vez, no, felicitarlo por todo este proceso, esa trayectoria que has llevado y me encantaría saber en tu puesto actual qué haces, qué es lo que trabajas y cómo llegaste a estar. Bueno, no les puedo hablar como así tan detallado, ¿verdad? Porque son como medio celosillos con la información, porque es una empresa del sector financiero, pero básicamente mi trabajo se divide como en dos grandes áreas, que es la parte de enriquecer la información. Yo trabajo procesando noticias del sector financiero, entonces todos los días, ¿verdad? Las empresas son, yo le digo a mi familia, ¿verdad? Como las empresas son como familias disfuncionales, siempre se andan peleando, y entonces todos los días hay una noticia de tal persona adquirió a tal persona, ¿verdad? Entonces, mi trabajo básicamente se basa en que esas noticias sean etiquetadas de manera correcta. Entonces, que esta noticia que habla de Microsoft salga entre sus metadatos, se está hablando de Microsoft, que Microsoft tiene esta información, ¿verdad?, del mercado bursátil, ¿verdad?, que entonces ellos son públicos, tienen este símbolo, ¿verdad? Y demás, y se les bajó el mercado y demás. Entonces, lo que uno hace es buscar que uno se etiquete la información de la organización correcta y dos, que la parte como del enriquecimiento real es la parte de la taxonomía, donde a través de diferentes procesos que se hacen de forma automática, las noticias se clasifican según el la temática y la industria. Entonces, no sé, que la noticia trata de una adquisición, entonces eso sale en los metadatos. Esto es una noticia de adquisiciones, de un, de un castigo que le dio el gobierno, por ejemplo, pasa mucho cuando son de lavado de dinero, entonces que esta noticia trata de esta empresa que, ¿verdad?, que anda en malos pasos. Entonces, básicamente, de eso se trata, como la parte de enriquecimiento de la información, que es asegurarse, ¿verdad?, que toda esta información que procesamos tenga los metadatos adecuados y entonces sea muchísimo más fácil pues encontrarla al fin y al cabo y lo que se hace después, ¿verdad?, con estas noticias. Y luego la otra parte como de mi trabajo es más que todo como de auditoría, por decirlo así, de las cosas que ya nosotros tenemos. Entonces, básicamente yo reviso la taxonomía, que las reglas estén bien, que el lenguaje controlado sea el correcto, porque muchas veces el lenguaje cambia y entonces ya esto que yo estoy utilizando no es tan controlado como un tesaurus, ¿verdad? Porque tiene que reflejar lo que está pasando en el momento. Entonces, no sé, pasa mucho como tal vez les estoy hablando un poco en chino, pero pasa mucho cuando los Bitcoin cambian mucho, como el vocabulario. Entonces pasa mucho, por ejemplo, que tal vez cambia el vocabulario de alguna moneda o algo así, entonces yo ya tengo que ir a cambiarlo para que sea reflejado de forma correcta, o pasa mucho en lo que yo le llamo como un catálogo de autoridades, donde uno tiene como que limpiar un poco esa información de las empresas. Entonces, eso es básicamente, hago como otros proyectos para allá, como ayudar a entrenar un modelo de inteligencia artificial para que nos ayude a etiquetar de forma correcta, un poquito de gobierno de datos y otro tipo de proyectos, pero básicamente, así, el fuerte de mi trabajo es enriquecer la información. Eh, Bueno, más o menos con su experiencia y como con esta mirada crítica que tiene hacia la disciplina y hacia los perfiles y puestos que podemos ocupar, digamos, desde el rol de la biotecnología, ¿cuál considera como que son esas tendencias que se van moviendo en el mercado laboral para el campo y tal vez ampliando un poquito, digamos, como de la cuestión de la información y no encasillar como administración, biblioteca, y tal vez cómo podríamos ocupar? Bueno, en mi tesis, de forma
forma inédita, el resultado es que la tendencia se mueve hacia la ciencia de los datos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mucha relevancia en este espacio, principalmente en el gobierno de datos y también como en este tipo de puestos. Otro que es una gran tendencia es la gestión del conocimiento en las empresas. Eso es otro espacio muy importante para los bibliotecólogos, donde uno se puede desarrollar. Hay mucha gente, la gestión del conocimiento en las empresas es muy variado, ¿verdad? Pero usted puede trabajar en farmacéuticas, en la parte, incluso de hecho, tengo la experiencia de que yo trabajo en mi empresa, en este departamento, pero hay otro bibliotecólogo que trabaja completamente en otro departamento, que hace algo demasiado diferente, que es más como de investigación. La investigación especializada es muy importante para las empresas. Eh, no sé, no sé si le contesté su pregunta, tal vez me puede... Sí, bueno, también la pregunta es porque a mí también me gusta mucho como ver en LinkedIn que sale, Ajá. ¿verdad? Y he notado mucho como que hay un perfil, eh, a veces también hay como que perfilar un poco, Ajá. viendo como las búsquedas así, pero últimamente salió uno que es bibliotecario de datos Ajá. y también bibliotecario de taxonomía. Sí. Entonces, bueno, no sé si todavía lo sigue haciendo, ¿verdad? Como esas búsquedas. Sí. Sí, creo que es un tópico. Sí, sí. Sí, por ahí andan las tendencias, bibliotecario de datos. A veces sí ponen que andan buscando un bibliotecólogo, no en todos los puestos ponen que no. Hay muchos puestos que tienen como otro nombre y usted se mete y en el último renglón dice y bibliotecología. Entonces, por allá pueden darse una vuelta por LinkedIn. Creo que es un gran ejercicio. Yo todavía lo sigo haciendo porque me parece curioso y también porque uno no sabe, de verdad, como a dónde puede llevarlo la vida. Entonces es importante saber. Pero sí, por ahí anda como bibliotecario de datos, en taxonomía, más que todo porque la taxonomía es muy importante para la inteligencia artificial ahora que está como más en auge. También hay puestos en inteligencia artificial para bibliotecólogos, principalmente en el entrenamiento de modelos. Nosotros somos muy buenos para leer y entender y clasificar, ¿verdad? Y eso es algo que las inteligencias artificiales necesitan para entrenarlas. Entonces, eso también es otra tendencia que he visto, eh, especialmente como en Estados. He visto mucho como esa tendencia. No sé si alguien tiene otra pregunta. La bibliotecología como algo no tradicional y también la importancia que deberíamos darle nosotros como futuros profesionales y también los profesionales que hoy están, ¿cómo podríamos, pues, reivindicar la bibliotecología y darle como una importancia y nosotros enorgullecernos, porque muchas veces a la gente no le gusta decir que estudia bibliotecología, hombre, o de todo, la gente no sabe. Algo lo que nosotros nos explicamos, yo salgo de colegios, cuando nos explicamos, siempre sale que algo sabemos, nunca hemos escuchado que bibliotecología, o son las bibliotecas. Nosotros como profesionales, ¿cómo podríamos cambiar eso? Yo tengo una opinión demasiado personal, pero yo creo que es generando redes, ir generando redes entre profesionales. Yo siento que a veces somos un poco celosos y no nos hablamos, no nos comunicamos. Y yo siento que es demasiado importante saber lo que está haciendo el otro profesional, saber, por ejemplo, a mí me cambió mucho la perspectiva, saber lo que estaba haciendo Raquel o saber lo que estaba haciendo otra muchacha en la gestión del conocimiento. Entonces yo siento que algo que nos puede ayudar mucho a construir como este enorgullecimiento es construir redes entre profesionales. Háblense, pregúntense, no solo sea, bueno, no sé si ustedes, y tal vez puede ser un poco controversial, pero no sé si ustedes han visto como este chat que hay que se llama como Red de Bibliotecología y ese chat de WhatsApp solo sirve para quejarse de que no hay trabajo, ¿verdad? Entonces, la idea de generar una red no es esa, la idea de generar una red es contarnos lo que estamos haciendo, que podamos agarrar de lo que está haciendo el otro y decir, ok, bueno, esta persona está haciendo esto increíble, a mí me gustaría ser parte o voy a compartir este proyecto. Verdaderamente siento que compartiendo lo que estamos haciendo también le damos visibilidad a la carrera
y eso ayudaría mucho también como para que nosotros sintamos orgullo de lo que estamos haciendo. A mí me da mucho orgullo, por ejemplo, ver como yo sigo muchas páginas de LinkedIn de personas brasileñas y hay personas demasiado increíbles que hacen cosas increíbles y yo digo, wow, esta persona estudió lo mismo que yo. Entonces, yo sí siento como que generando redes, eso es uno de mis principales consejos. Háblense sus ustedes, no se gradúen y se dejen de hablar, de verdad que traten de generar una red de profesionales, vayan a las asambleas, conozcan gente, hagan conexiones, de verdad que eso es muy importante como para que uno sienta más pertenencia. Y también, eh, también, yo siento como que tomar como muy a pecho todo lo que usted sabe hacer, ¿sabe? Como verdaderamente véanse y vean todo lo que han tenido que aprender para llegar hasta donde están y saber hacer todas estas cosas. No todo el mundo sabe buscar, no todo el mundo sabe hacer una buena investigación, eso es algo que la universidad les dio. Entonces, enorgullezcanse y cuando alguien les pregunta, ay, ¿por qué usted sabe buscar así? Porque soy bibliotecóloga. Por eso, no, no hay otra razón, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, yo siento que lo más importante es creérsela, creer lo que ustedes saben, creer en el conocimiento y todo lo que ese conocimiento les va a aportar. Creo que eso es lo más importante. Sí, hola. Hablar con plata, propiedad. Yo tengo tres consultitas. La primera es, bueno, hemos hablado de la capacitación, de las competencias, hablando un poco del secretario de datos. Si usted tuviera que enumerar tres competencias del secretario de datos, ¿cuáles serían? También, ¿qué capacitación quiero recibir yo para trabajar en espacios no tradicionales? Y la última, pues, es un poco el área de interés, que es organización. ¿Cómo le produce estos cursos para hacer eso que usted está haciendo ahorita, para crear metadatos, para organizar toda esa información? Bueno, la primera de las competencias, yo diría que la más importante es ser flexibles. La otra podría ser como tener como este gusto por las tecnologías. Es muy importante como, ¿verdad? Saber explorar todo lo que se puede hacer con la tecnología. No es que tienen que saber programar per se, pero sí acérquense a otras herramientas, a otro tipo de programas, no solo como los programas de bibliotecología, sino también como otro tipo de programas que uno puede utilizar para hacer su vida más fácil. Y eh, ¿qué capacitación? Excel es demasiado importante, Excel avanzado. El Excel es demasiado importante, los va a llevar demasiado lejos. Este, sí, o sea, para mí lo más importante, sí, la herramienta más importante es el Excel y el Excel avanzado, pero también yo sí les diría que si tienen como esta gusto por la tecnología, aprender a programar en Python específicamente es una gran habilidad que les va a ayudar mucho a conseguir trabajo, porque usualmente la mayoría de trabajos o los pide o les gusta que usted lo tenga. Entonces, sí, aprender a programar no necesariamente tiene que ser así, como, ¿verdad? Programar de forma muy robusta, pero sí saber cómo utilizar Python para hacer consultas, para hacer procedimientos automáticos, cosas que les puedan ayudar como a mejorar el flujo de trabajo. El SQL es muy importante si ustedes quieren trabajar como en bases de datos y sí, es una gran herramienta a conocer. La última pregunta era cómo me ha ayudado la organización de la información. Bueno, todo. La organización de la información, los cursos de organización de la información, específicamente el de indexación, es el más importante. Es el más importante para mi carrera. O sea, esa es la base de mi trabajo día a día, el saber indexar, el saber escoger, generar metadatos. De verdad que ese es como de los cursos más importantes. Si lo que ustedes quieren es como dedicarse a otros entornos, yo creo que la organización de la información es de las más importantes.
Y créanlo o no, la metodología de la investigación también es de las más importantes que usted puede llegar a tener. El saber investigar es demasiado importante para cualquier otro entorno. Y no solo cualquier otro entorno, sino también para las bibliotecas. De verdad que la metodología de la información, el de auditoría de la información también es demasiado importante. Si lo que quieren es como dedicarse a estos espacios. Sí, muchas. ¿Otra pregunta? Por parte de la gente que lo está viendo de manera digital, la están visitando por muy buena causa y tienen una pregunta. Bueno, les interesaría saber cuál es el horario de trabajo, si es presencial o teletrabajo, al ser una empresa de otro país, cómo es la relación laboral y si difiere mucho de la del país, la competencia. Bueno, eso es uno de los beneficios más grandes. Yo trabajo desde la casa. Es de los grandes beneficios que tiene como estar en otro entorno, es que uno puede pues, trabajar desde la casa. Yo trabajo, bueno, tengo, como es una transnacional, tengo un horario relativamente flexible, pero es de 8 a 5, pero uno puede como a veces entrar a las 7 y salir a las 4, entrar a las 6, salir a las 3 y sí. Entonces es como un poquito más flexible que cuando uno tiene como un horario establecido de tengo que ir a la biblioteca a las 10 y salir a, ¿verdad? Este, era el horario de trabajo, la relación, la relación laboral. Bueno, yo tengo la dicha de tener una muy bonita relación laboral con todos mis compañeros. Sí, al principio fue complicado porque era un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Y entonces uno tiene como que adaptarse un poquito al vocabulario que utilizan, por ejemplo, los ingenieros en diferentes procesos y tal vez yo no estaba tan familiarizada. También fue un reto importante porque como es del sector financiero tuve que aprender muchísimo sobre cómo funcionan las empresas, cómo funciona el mercado bursátil, cómo funciona como toda esta parte, ¿verdad?, financiera de las empresas. Entonces, como ahí la relación laboral sí es como un poco diferente, digo yo, diferente a las bibliotecas o en mi experiencia, porque en las bibliotecas usted trabaja como con dos, tres personas a lo mucho, y yo sí tengo como muchísimo más personas, ¿verdad? A las que les respondo y con las que trabajo como pares y así. Entonces sí, pero por dicha he tenido como una muy buena experiencia en cuanto a relaciones laborales. Creo que trabajo en un lugar muy abierto a aprender, a equivocarse, tengo un compañero que es bibliotecólogo, pero de estados, y él me ha enseñado muchísimo porque él es especialista en taxonomía, entonces tuve la dicha de caer, ¿verdad?, en el departamento donde estaba él, y yo lo molesto constantemente de, ¿me puede enseñar cómo se hace esto? ¿Usted sabe cómo se hace tal cosa? Y sí, entonces creo que ha sido una muy buena experiencia, una muy buena relación laboral. Y la otra cosa que me preguntaste, ¿verdad? Si es muy diferente a la cosa. Sí, 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 el ámbito laboral sí es muy diferente porque, bueno, hay como un poco de la cultura estadounidense, ¿verdad? De que son más directos para decirte las cosas, ¿verdad? Mi jefe que es estadounidense es como muy directo, o sea, él te va a decir como, yo siento que aquí en Costa Rica nosotros tendemos a endulzar, ¿verdad? Las palabras y decirle como, ah, bueno, te equivocaste, pero la próxima, ¿verdad? Y en mi trabajo por lo menos así no es como se equivocó, ¿cómo lo va a arreglar? ¿Verdad? Que es como, ¿verdad? Al principio fue como un shock cultural tal vez, porque yo no esperaba que ese fuera como el tratamiento, entonces es un poco diferente, como que no hay tanto humanismo, diría yo, en ese sentido, a diferencia cultural, ¿verdad? Que usualmente uno aquí las cosas se le dicen como más bonita, como más dulce, ¿verdad? Eh, También es diferente porque ahí sí es muy importante como las conexiones para poder avanzar en su carrera. Es muy importante como ir a las actividades, ir al happy hour con sus compañeros, ir así, ¿verdad? Entonces, yo siento como que es un poquito, ¿verdad?, la cultura estadounidense, que tal vez aquí no tenemos eso, pero por lo demás es regular. También es que como yo trabajo desde la casa, es un trabajo un poquito autónomo en ese sentido. Entonces, no he tenido mayor problema.
Bueno, finalmente, se le da un reconocimiento, una entrega de un reconocimiento por parte de nuestro presidente, nuestro director de carrera, Juan Pablo Corella Parajales. Entonces, me gustaría, Uy, perdón. Gracias.